Vamos ahora a entrar con este nuevo tema. Este es otro de los métodos que hay para resolver las integrales. Ya llevamos uno que es el método de cambio de variable. Este método se le llama integración por partes. Para poder, vamos a ir ejemplificando los pasos para poder hacer la integración por partes. Solo, bueno, por aquí a un lado he puesto algunas de las fórmulas que en este caso nos van a servir para resolver algunas de estas integrales, porque bueno, este método lo que tiene es que igual sigue combinando derivadas con integrales. Entonces, pues por eso hay que manejar los dos. Vamos a estar ocupando ahorita una de las fórmulas que es, por ejemplo, la derivada en el número 1, la derivada del logaritmo natural. La fórmula para derivar logaritmo es 1 sobre u por derivada de u. Luego tengo otra fórmula, número 2, ya lo recordamos, creo en semanas anteriores lo vimos. La integral de e a la u, derivada de u, es igual a e a la u más c. Y por último, la tercera fórmula que estoy poniendo, esa es la fórmula de integración por partes. Esta es la regla que vamos a seguir. La integral de u por derivada de b es igual a u por b menos integral de b por du. Esa es la parte que vamos a ir ejemplificando. Si nos fijamos entonces en el número 3, la integral de u por derivada de b, en realidad lo que está mostrando aquí, esta es una multiplicación, ¿sí? Que ya con la parte teórica que han sacado ustedes, bueno, podrían, esto ya lo vieron por ahí, lo debieron haber encontrado. Bien, entonces, para iniciar con este ejemplo, aquí tenemos un producto, tenemos una multiplicación. Cuando recurrimos a integración por partes y no cambio de variable porque tienen cierta similitud las integrales? Si recordamos en cambio de variable, era que si una parte tomábamos como u, cuando lo derivábamos podría pensar en eliminar el otro o el resto para simplificar. En este caso, si tomamos como u a 3x cuarta, al derivarlo nos va a dar 12x cúbica, es decir, no se asemeja a 6x quinta. Entonces es cuando puedo darme cuenta que en realidad en esta ecuación cambio de variable no nos ayuda mucho. Entonces recurrimos a integración por partes. Bien, aquí tenemos un producto. Vamos viendo cuáles serían los pasos. Para poder desarrollar la integración por partes, vamos a necesitar definir 4 elementos. Una parte que va a ser u, la otra va a ser derivada de b, porque eso es lo que vemos en la regla. Eso es lo que estamos observando ahí en la fórmula, u y derivada de b. Entonces necesitamos primero definir esas dos partes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, si observamos, allá en el número 1 tenemos la derivada del logaritmo. Quiere decir que puedo conocer la derivada de este logaritmo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que a u vamos a tomar el valor del logaritmo, es decir, logaritmo natural de 3x cuarta, 3x a la cuarta. Este es el que le vamos a llamar como u, esta parte. Ahora, el resto de la integral, ese es el que le vamos a llamar derivada de b o db. Es decir, si ya tomé esto como u, pues falta tomar 6x quinta dx. Se fijan, este es el que le voy a llamar dx. Es decir, toda la integral lo separamos en dos. Una parte que le llamo u y otra parte que le llamo db. Bien, ya tenemos entonces nuestras dos primeras condiciones o los dos primeros datos que voy a ocupar. ¿Qué vamos a hacer con estos dos? Lo que vamos a hacer con estos dos datos es que a este de aquí lo vamos a derivar. Aquí derivamos. Y obtenemos entonces
derivada de u es igual la derivada del logaritmo natural de 3x cuarta, que lo tenemos allá. La derivada del logaritmo natural de 3x cuarta, en este caso u es 3x cuarta. Dice que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u. ¿Pero quién es u? U es 3x cuarta. Entonces 3x cuarta lo pasamos tal como está. Va multiplicado por la derivada de u. Aquí lo dice, derivada de u. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? De 3x cuarta va a ser 12x cúbica. Recordando que para sacar la derivada de 3x cuarta multiplicamos 3 por 4, 12x y al exponente se le resta 1. ¿Sí? Sería, por eso sale 3. Entonces ya tenemos aquí, bueno, aquí faltaría por dx. Recordemos que siempre al final cuando derivamos le ponemos dx. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Todavía con esto, ya que derivamos, lo podemos agrupar para que nos quede un poquito más simplificado, usando por ahí un poquito de álgebra. Estaría quedando la derivada de u sería 2x cúbica por 1, pues quedaría 12x cúbica sobre 3x cuarta dx. ¿Sí? Esto lo que estoy haciendo es nada más multiplicándolo por 1 y este pues pasa igual. Pero aquí lo que vemos es que la derivada de u se puede dividir. 2 entre 3 nos da 4. Aquí sería 4. Ahora, aquí x cúbica, aquí tiene 3, x cúbica, y acá tiene un 4. Recuerdan cómo se simplifica en este caso cuando tenemos x cúbica arriba y x cuarta abajo. Si recordamos un poco esto en álgebra, se eliminan esta x cúbica con 3 de esta parte de abajo, 3x cúbica y 3 de aquí. ¿Cuánto nos va a quedar y dónde? Como el mayor está abajo, entonces lo que va a quedar es abajo. ¿Cuánto? Pues solamente x, ¿sí? Porque 3 de estos 4 se eliminaron con esta x cúbica, entonces solo quedó una vez la x, ¿sí? Y la dx. Así es como, bueno, ya tenemos la du simplificado. Este es otro de los elementos que ahorita vamos a estar ocupándolo. Ya llevamos entonces 3 elementos. Este primero, segundo, y nos falta ver qué sucede con derivada de b igual a 6x quinta. A partir de aquí vamos a obtener v. De aquí vamos a obtener v. Entonces, ¿cómo obtenemos v si tenemos derivada de b? La manera de obtener v, si tenemos derivada de b, para regresarlo a v, recordemos que es integrando. Entonces v va a ser la integral de esto, que es 6x a la 5 de x. ¿Sí? ¿Recordamos cómo se integra? La integral de 6x quinta, pues es de las primeras fórmulas que empezamos a ver, es un poco más directo. Decíamos que entonces aquí sería 6x al exponente 5 más 1. 5 más 1, 6, sobre 6. Recordando aquella fórmula que de la integral de u a la n, derivada de u, era u a la n más 1, su integral, sobre n más 1. Si recordamos esta es de las primeras fórmulas que empezamos a ver. Entonces, pues de esa manera, lo podremos aplicar aquí. X a la 6, x a la 5 sería x a la 5 más 1, x a la 6 sobre 6. Y el 6 lo pasamos nada más. Pero aquí también podemos ver que en este caso esto lo podemos simplificar. V es igual
se elimina este 6 y nos queda nada más x a la 6. Este sería el valor de v, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí otro elemento que lo vamos a utilizar. Bien, ya tenemos entonces hasta ahí los 4 elementos que necesitamos, que es u, derivada de b, derivada de u y v. Son los 4 elementos que vamos a ocupar para hacer la integración por partes. Hasta aquí no hemos empezado a usar la fórmula. Hasta aquí lo que hemos hecho es sacar los elementos que vamos a utilizar en la fórmula de la integración por partes. Bien, ya que, bueno, aquí despejamos un poquito de los números, solo dejé los 4 elementos que obtuvimos, que es u y derivada de b, que dijimos que sale directamente de aquí. A partir de esto, de aquí, lo que hicimos fue derivar u para llegar a la derivada de u. Simplificar por ahí es lo que hay que hacer también. Lo que hicimos para llegar de derivada de b a v fue integrar. Entonces aquí, para tener esos 4 elementos que necesitamos para aplicar la fórmula, aplicamos las dos cosas que ya sabemos hasta ahorita, que es derivar u y en el otro integrar, ¿sí? Son las dos partes que hay que involucrar aquí. Entonces, ahora sí, ya tenemos aquí los 4 elementos. Vamos ahora a pasar a integrar, a aplicar la regla de integración por partes, que ese es el número 3 que tenemos ahí. Solo vamos a seguir lo que nos indica ahí. Ya tenemos u de b, que es este que está aquí. Dice que es igual, dice que la integral de todo esto es igual a la multiplicación de u por v. ¿Quién es u? U es este, por eso lo necesitábamos. U es este y v es este. Entonces, quiere decir que puedo poner logaritmo natural de 3x cuarta por v va multiplicado por x a la 6. Menos, hasta aquí he puesto esto, u por v. Luego sigue menos la integral v por du. Bien, veamos quién es v. v es x a la 6 y du es 4 sobre x de x. Entonces, estos dos los vamos a poner, los vamos a juntar en esta última parte de la fórmula. v, que sería x a la 6 por du, por este otro. Por du, lo voy a poner como un punto, du que es 4 sobre x de x. 4 sobre x de x. Bien, aquí ya hemos aplicado entonces la fórmula de integración por partes. Lo que sigue ahora, pues si se fijan, aquí en esta parte ya no hay integral, ahí ya no tenemos que buscar integrar nada. Este ya es parte de la respuesta. La única integral que nos queda es esta parte. Para poder hacer esta integral, pues vamos simplificando primero. Por aquí hay que revisar qué números podemos sacarlo fuera de la integral, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, qué valores o qué variables cómo lo podemos simplificar para que esto quede mucho más fácil. Bien, entonces, siguiendo eso, aquí lo que podemos hacer es, aquí para no darle un poquito de orden, puedo poner primero x a la 6, logaritmo natural de 3x cuarta. Nada más reacomodando, ahí no estamos haciendo mucho. En esta parte, aquí iría menos, y pondríamos la integral, y ahora veamos esto. Tenemos x a la 6 arriba y tenemos x abajo. ¿Qué sucede con estos dos? Si aquí abajo tenemos una x y aquí arriba tenemos x a la 6. ¿Sí? Lo que hemos visto, un poquito de álgebra, es con el álgebra que llevamos,
pues que estos dos se pueden simplificar. Se va esta x con una de las x que están arriba y nos va a quedar solamente x a la 5. De estos dos se simplifican y queda x a la 5. ¿Qué sucede o qué puedo hacer con ese 4? Lo que hemos visto en ejercicios anteriores, que ese 4 lo puedo sacar afuera de la integral, es decir, así. Y aquí de x. Si nos fijamos ahora, revisando lo que llevamos en este proceso, es que esto es más fácil de integrar. Esta es la única integral que nos queda. Esto es más fácil que la integral original. Cuando pasa eso, cuando lleguemos a esto, si observamos esta integral es más fácil que todo esto, quiere decir que nuestro proceso está bien, que vamos bien. Si de pronto vamos haciendo todo el proceso y cuando lleguemos aquí, cuando apliquemos la fórmula y lleguemos a esto y veamos que la integral que llegamos ahí es más difícil todavía que el que está acá, pues entonces quiere decir que a lo mejor esto los tomamos al revés. Entonces nuestro proceso empezó mal desde el principio. Pero en este caso, bueno, vemos que nuestro proceso está bien porque aquí, pues creo que podríamos decir quién es la integral de x a la 5 de manera directa usando otra vez esa fórmula. Bien, entonces vamos a continuar. Solo nos falta integrar esto y por ahí simplificar un poquito y ya. Entonces, diríamos que quedaría, en este caso, aquí esta parte ya no le hacemos nada, decíamos que ese ya es parte de la respuesta. 3x² menos 4, que va a ir multiplicando, x a la 5. ¿Cuál es la integral de x a la 5? Siguiendo esta fórmula es x a la 5 más 1, que sería 6 sobre 6. Y hasta aquí le ponemos más c. ¿Sí? El más c, acuérdense que bueno, es hasta el final, es al final de la integral, que de todo el proceso, pues al final le agregamos más c. Bien, y está hecho nuestra integral. ¿Sí? Hasta aquí el proceso ha terminado de la integral. Y esa es la integración por partes. Bien, ¿qué podríamos hacer nada más con esta parte? Pues un poquito reacomodar o simplificar, en este caso fracciones, si se pudiera. En este caso 4/6. 4/6 pues tiene mitad, lo podemos simplificar. Si no se pudiera, pues se deja así como tal, como respuesta, como salga. Entonces diríamos x a la 6 logaritmo natural de 3x², este ya nomás lo estoy pasando. Aquí 4/6 lo puedo dejar como 2/3, sacándole mitades. 2/3 x a la 6 más c. Y así es como está terminado nuestro ejercicio, nuestro primer ejercicio de integración por partes. Así, esos serían los pasos que vamos a seguir para poder resolverlos.